Que sigue desde estas instalaciones de la CAF en la ciudad de La Paz, de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Seminario internacional que se desarrolla por estas 2 jornadas, hoy y mañana, aquí en esta instancia con la presencia de grandes hermanas y hermanos de diferentes instancias, instituciones y también organizaciones de mujeres mineras. Dicho eso, hermanos y hermanas, vamos a dar paso a la sesión plenaria denominado La equidad de género en el sector minero en los países de la región andina. Para ello vamos a invitar a la hermana Antonia Aristía, encargada de la Unidad de Género y Diversidad del Ministerio de Minería de Chile. Un fuerte aplauso. Invitamos a que pueda, por favor, tomar el lugar correspondiente. Bienvenida a Bolivia y buena estadía. De la misma manera, invitamos a la testera, a Verónica Cid, jefa de estudios del Centro de Desarrollo Humano de la Fundación de Chile y de la Alianza CCM Eleva. Un fuerte aplauso para nuestra hermana Verónica Cid, que llega desde Chile. Damos la bienvenida y la invitamos también a la testera, a Mayra Figueroa, directora general de formalización minera del Ministerio de Minas y Energía de Perú, que está conectada por Zoom, así que la vamos a apreciar a través de las pantallas su presencia y su participación en este seminario internacional. También invitamos a Eje Quimbas, asesora junior de Políticas en Equidad de Género, Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, IGF. Un fuerte aplauso. También por el Zoom, que ya nos saluda. Muchísimas gracias. Y por supuesto, invitamos para que pueda moderar esta importante sesión plenaria denominada La equidad de género en el sector minero en los países de la región andina, que ya nos acompaña, por supuesto, a Juan Martín Argoitia, investigador del área de géneros Fundar de Argentina. Un fuerte aplauso, por favor. Ahora sí, vamos a dar la bienvenida y también vamos a dar la posta correspondiente para que pueda realizar la moderación correspondiente de esta sesión plenaria, la equidad de género en el sector minero en los países de la región andina, a nuestro hermano Rodrigo Furtado, oficial de Asuntos Económicos, División de Recursos Naturales de la CEPAP. Un fuerte aplauso y ese caluroso aplauso para todos nuestros panelistas en esta sesión plenaria. Adelante, por favor. Hola. Muchísimas gracias, buenos días todavía. Vamos a dar seguimiento entonces con la agenda del seminario, con esta sesión que justo era para compartir algunas experiencias que existen en la región, para enseñar que efectivamente los desafíos de la promoción de la equidad de género en el sector minero no son específicos de Bolivia, por supuesto que tienen sus particularidades, pero es una realidad en todos los países del mundo y principalmente de la región. Nosotros en la CEPAL apoyamos distintos países, no solo Bolivia, entonces hay algunas experiencias que se fueron llevando a cabo a lo largo de los últimos años, que creo que nos pueden enseñar, nos pueden traer algunas lecciones muy importantes y valorosas para el caso boliviano. Entonces, sin más introducciones, a mí ya me gustaría partir con Antonia Aristía, que es la encargada de Género y Diversidad del Ministerio de Minería de Chile. Ahí, hablando con Antonia, nos recordaba que sí, con el Ministerio de Minería de Chile, la CEPAL también desarrolló un estudio diagnóstico en un formato parecido a lo que estamos desarrollando para Bolivia, y que desde entonces han adoptado una serie de iniciativas y acciones para generar mejores condiciones y igualdad de género en el sector minero. Entonces, Antonia, por favor, si nos pudiera contar un poquito de la experiencia de Chile, bienvenida. Gracias una vez más por aceptar la invitación.
Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, en primer lugar, para mí es un honor estar acá, haber recibido esta invitación para representar al Ministerio de Minería de Chile y contarles un poco cómo ha sido nuestra experiencia en la incorporación femenina a la industria. Nuestro ministerio lleva un trabajo de ya más de una década en temas de equidad de género, de incorporación de mujeres al sector minero, y el Estado de Chile tiene un compromiso con la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Este es un trabajo que no empieza de un día para otro y tiene mucha relevancia lo que pasó el año 2014-2015, periodo cuando se crea el Ministerio de la Mujer. En esa misma época, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, primera mujer presidenta de Chile, nuestro ministerio creó la Mesa Mujer y Minería. Esta era una mesa compuesta por los ministerios de Minería, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y también por los distintos gremios, empresas del sector, sociedad civil. Women in Mining Chile para nosotros también ha sido muy importante para avanzar en esta temática. Y lo primero que dijimos que tenemos que hacer es tenemos que levantar un diagnóstico de la participación femenina en el sector. Y ese fue el primer paso en este recorrido de una década que llevamos trabajando. Este diagnóstico... ¿Ah? ¿Mi PPT no...? ¿Tengo PPT? Sí. Ah, y... La estamos poniendo. ¿Cómo se pone la presentación? Me adelanté. Venía con una PPT, pero... Es esta. Ustedes me avisan. Bueno, para seguir con el contexto, al igual que en Bolivia, en Chile la minería es un sector clave para el desarrollo de la economía del país y también entrega empleos que son muy relevantes. Casi 500.000 de personas están contratadas directa o indirectamente por la minería y es uno de los sectores reconocidos por ofrecer empleo de calidad. Entonces, bueno, me desordené un poco, pero acá está mi PPT. Quería contarles un poco cuál es nuestro panorama actual de participación femenina. Al igual que acá en Bolivia, existen diversos sectores dentro de la minería y cada uno tiene sus particularidades y sus desafíos. Si nos vamos a la gran minería, el aumento en la participación femenina ha sido gigante, ya que hace 10 años la participación en general dentro del sector no superaba el 8%. 10 años después, la gran minería y las empresas proveedoras han duplicado esa cifra y ambas se encuentran ya cerca del 20%. Este es un trabajo que no se ha dado solo, sino que es resultado de esfuerzos sectoriales, de esfuerzos que integran a los distintos ministerios del Estado y de esfuerzos que también han trascendido los gobiernos. El trabajo en género es un compromiso de Estado y nuestro trabajo ya ha trascendido a 3 gobiernos distintos de distintas tendencias políticas, entonces eso también es algo muy relevante. Y bueno, para contarles un poco cómo ha sido nuestra historia, nuestro camino para el lugar donde nos encontramos hoy, nosotros el año 2014, la ministra Aurora Williams constituyó la Mesa Mujer y Minería. Esta mesa agrupaba a los actores más relevantes del sector y determinamos hacer un primer diagnóstico de participación femenina que fue elaborado por la CEPAL y por GIZ. Se hizo también un proceso territorial de diálogos en la región de Tarapacá, en Antofagasta, se conversó con las trabajadoras del sector y se levantó un diagnóstico con cuáles eran las principales brechas que impedían que las mujeres participáramos plenamente de este sector productivo. No voy a entrar en detalle, pero les voy a mencionar 3 porque yo creo que hay varias brechas que compartimos y pese a las particularidades de los distintos países hay ciertas cosas que son más bien transversales. Lo primero, la cultura machista del sector. Esta cultura machista de pensar, leía también en el diagnóstico de ustedes que las mujeres traíamos mala suerte, cuando yo creo que es todo lo contrario. Se ha demostrado que la incorporación de las mujeres mejora la productividad, mejora la calidad de los trabajos, los ambientes laborales, así que eso de dar mala suerte creo que no tiene ningún sustento. Además de eso, no solo eran las creencias y las supersticiones, sino que nuestro Código del Trabajo hasta el año 1996 impedía que las mujeres ingresáramos a faenas subterráneas. Por lo tanto, nuestra participación en minería era muy limitada y las mujeres nos desempeñábamos principalmente en cargos administrativos y de oficina. Eso cambió, pero es un poco también para comentarles que al año 96 éramos 0 mujeres trabajando en minería subterránea y eso ha cambiado.
Y bueno, la cultura machista también trae otras consecuencias como son la discriminación, el acoso, la violencia en el trabajo, que son todas cosas que podemos trabajar en conjunto. Por eso me parece muy relevante que este auditorio que está lleno hoy día tenga presencia de mujeres y de hombres, porque este no es un tema de las mujeres, no es un tema de mujeres para mujeres, sino que es un tema de la sociedad. Porque cuando las mujeres nos incorporamos, la sociedad en su conjunto avanza y todos somos más felices, todos nos sentimos incluidos. La segunda brecha que se detectó eran temas de conciliación. Las faenas mineras generalmente están alejadas de los centros urbanos, el trabajo en altura también tiene dificultades para las mujeres, sobre todo cuando están embarazadas, y el cuidado, los trabajos de cuidado que tenemos que conciliar también con este trabajo. Y la tercera brecha detectada eran temas de infraestructura y condiciones materiales en las que se desempeñaban las mujeres, que hemos ido trabajando en todos los sectores, o sea, en todos los segmentos de la minería, mejorar las salas, mejorar los baños, tener infraestructura para que hombres y mujeres podamos sentirnos cómodos en el trabajo en faena. Entonces, el año 2015-2016, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos este diagnóstico y dijimos, hagámonos cargo de estos resultados y trabajemos en esta fecha. Lo primero fue institucionalizar la Mesa Mujer y Minería, que había traído conclusiones muy interesantes, y decir, institucionalicémosla y dejémoslo como una mesa de trabajo permanente. Trabajemos en conjunto porque esto no va a cambiar con una empresa trabajando sola, con el ministerio remando solo, sino que tenemos que incorporar a todo el sector en este trabajo. Entonces, habiendo incorporado ya todo el ecosistema, se trabajó en un decálogo de la industria minera por la incorporación de las mujeres y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Estos son 10 principios o ejes de trabajo que han regido nuestras políticas públicas en esta década y se centran principalmente en mejorar las condiciones laborales de las mujeres en las faenas y también de aumentar su participación en los distintos segmentos del trabajo, no solo en faenas, sino que también en cargos directivos, en todos los sectores. El año 2018 firmamos un compromiso transversal en el Palacio de la Moneda, ratificamos la Mesa Mujer y Minería, les comentaba que esta mesa ha trascendido ya 3 gobiernos distintos y constantemente recibimos nuevos actores que nos aportan nuevas perspectivas, empresas proveedoras, empresas de mediana minería, pequeña minería. Esta mesa también tiene una bajada territorial, nuestra institucionalidad considera dentro de nuestras regiones o departamentos autoridades regionales. Cada una de ellas lleva su mesa regional de mujer y minería, donde participan los actores locales, donde se realizan acciones específicas de acuerdo a las realidades de cada uno de los territorios. El año 2020 trabajamos en un documento de buenas prácticas de género para el sector, donde levantamos cuáles eran las mejores prácticas de la industria en incorporación de mujeres y conciliación de la vida laboral, familiar y personal, y elaboramos un documento que las recoge y que las promueve, porque esta mesa lo que busca es que las empresas adopten estas buenas prácticas, ya que no basta con legislar y no basta con las políticas públicas, sino que tenemos que avanzar desde todos los frentes. El año 2021 suscribimos un nuevo compromiso, renovamos los votos por seguir trabajando en este tema, y el año 2022, bajo el actual gobierno, se ratificó nuevamente la mesa, se incorporan nuevos actores, ahora tenemos participación también del mundo sindical, que nos ha aportado una perspectiva que es fundamental para poder trabajar en esta materia, para ver cuál es la realidad de las mujeres que están trabajando en la faena, que están en los cerros, alejadas de su familia, y hemos ido avanzando en acciones concretas. Una de estas acciones concretas y una de las que parece más relevantes son los estudios tanto cuantitativos como cualitativos. Nosotros tenemos estudios realizados tanto por nuestros organismos públicos, por iniciativas público-privadas, pero ahí no voy a dejar a Verónica que les cuente un poco más después, y también estudios cualitativos de cómo se están dando las condiciones de trabajo, si existe violencia y acoso en estos lugares, estudios de sesgos inconscientes, de cómo los sesgos afectan la carrera de las mujeres en todos los niveles, y hemos ido difundiendo estos estudios, hemos hecho un montón de acciones de comunicación, de difusión, campañas comunicacionales, tenemos nuestra campaña de mujeres mineras y bueno, siguiendo, eso fue el año 2022, conformamos comisiones de trabajo para avanzar,
El año pasado firmamos un convenio con CCM Eleva para poder usar sus datos, los indicadores que ellos tienen en materia de incorporación femenina a la industria. También tenemos la Política Nacional Minera, que esta también es una política de Estado que incorpora una serie de indicadores y tiene 3 indicadores de género que nosotros vamos monitoreando año a año para ver cómo avanzamos. Y por último, ya llegando al periodo actual, este año hemos seguido trabajando con fuerza. Nosotros, bueno, la mesa sesiona todos los meses, tanto a nivel central, que es la mesa que coordino yo, como en regiones se realizan acciones. Hemos hecho talleres de seguridad con enfoque de género dirigidos a las mujeres operadoras de camiones, hemos hecho talleres de masculinidades para hombres y para mujeres. En realidad hemos hecho un montón de cosas, ha sido muy difícil resumir toda esta experiencia y los avances que hemos visto en una década, porque creemos que se puede lograr, y un diagnóstico de esta naturaleza es una herramienta muy útil para dar el primer paso. Y quería cerrar con esta foto que fue de la última sesión de nuestra mesa Mujer y Minería. Fue una sesión especial porque la hicimos en el Palacio de la Moneda, que es nuestro palacio de gobierno, la casa de todas y todos los chilenos, para que vean la importancia también que tiene a nivel de Estado este tema. También la Mesa Mujer y Minería ha inspirado a otros sectores. Ahora tenemos una Mesa Mujer y Construcción que nos va siguiendo los pasos, se ha trabajado también en temas de las pescadoras artesanales, y esta sesión especial de la mesa fue muy especial porque conmemoramos a quien fue nuestra primera ministra de Minería, Karen Poniatchik, y realizamos también un concurso para destacar a mujeres trabajadoras del sector. Así que esa es la experiencia que quería comentarles, y nuevamente muchas gracias por estar acá, y nuestro Ministerio de Minería de Chile está muy dispuesto a colaborar con ustedes lo que sea necesario, a compartir experiencias, y estamos disponibles. Eso. Muchísimas gracias, Antonia. La verdad que la experiencia de Chile es súper interesante. Nos alegra saber que el estudio diagnóstico que se hizo con la CEPAL tantos años atrás les apoyó en ese proceso. Sobre todo la propuesta de mesa y de la mujer y minería es algo que se podría considerar alguna experiencia similar en el caso boliviano, sobre todo ahí alineado al alineamiento que propusimos de articulación y coordinación interinstitucional y multisectorial. Y bueno, nos alegra también contar con su propuesta y oferta de apoyo. Seguro que estaremos en contacto para seguir promoviendo estos intercambios. Ahora daremos seguimiento con Verónica Cid, que es la jefa de estudios del Centro de Desarrollo Humano de la Fundación Chile y de la Alianza CCM Eleva, que justo hoy seguimos en Chile y nos va a complementar un poco cómo trabajan sobre todo el tema de indicadores. La verdad es que una vez que tuvimos conocimiento del estudio sobre la fuerza laboral en la gran minería, nos impresionó muchísimo, porque tenía un trabajo estadístico y sobre todo de colaboración con el sector privado, que es una experiencia muy, muy interesante. Así que veo en adelante. Muchas gracias por estar acá. Bueno, primero saludarlas a todos y todos. Se ven muy bien desde aquí. Bueno, agradecer a los organizadores, a CEPAL, a la GIZ, al Ministerio de Minería y Metalurgia, por generar estos espacios de colaboración, de intercambio de experiencia. Estos son problemas, desafíos que como región, continente, todos estamos pasando. Las desigualdades de las mujeres no son exclusivas de un territorio, un país, sino que de un mundo entero. Entonces, es bueno que estemos acá compartiendo estas experiencias. Específicamente, yo me voy a centrar en contarles nuestra experiencia que ha sido con el monitoreo de indicadores de género para la minería. Claro, he escuchado ya las palabras iniciales de que ha sido un desafío y es un tema, pero todos partimos así. Así que espero que mi presentación también pueda abrir algunas luces, que tampoco se queden acá, que también dispuesta a seguir colaborando en el traspaso de metodologías y de indicadores y experiencia como lo hacemos. Me voy a tomar, eso sí, 2 láminas para contarles qué es la Alianza CCM Eleva.
La Alianza CCM Leva es una instancia principalmente privada que Fundación Chile y conjunto con el gremio de la gran minería desarrollaron una línea de trabajo de capital humano, ¿ya? De cómo generar, por ejemplo, ahí dice un poco el propósito de la alianza, es conectar a la industria con el mundo de la formación, con el foco en el desarrollo de las personas, ¿ya? Del sector y para el país. Entonces, en un momento se hablaba de CCM, que era el Consejo de Competencias Mineras. Hay varios países que tienen estos Skill Council, como se les dice. En Chile se creó en el 2012 y hoy día, ya a partir del 2016, fusionamos esta alianza con el programa LEVA, que fue un programa emblemático, piloto, desde el Ministerio de Educación en conjunto con la Fundación Chile para hacer práctico un poco todo lo que esto estaba quedando un poco en la teoría, de cómo formar a más personas, darles oportunidades para que ingresen a la industria. Entonces fue un trabajo directo con la educación secundaria, con la educación superior, para que sus contenidos se vincularan con la minería. Bueno, hoy día este modelo, o sea, esta iniciativa ha evolucionado en su modelo de gobernanza y hoy día, por eso digo, no es tan privado, porque hoy día tenemos un directorio estratégico que es conformado por el sector público y hoy día contamos con 4 ministerios que están presentes en mesas de sesiones, de discusión, de lineamientos para el sector. En temas de capital humano, también contamos con 4 servicios públicos, el sector privado a través de las empresas, las compañías mineras, que son 12, que en general son representan el 95% de la producción del cobre en Chile, entonces es una alta representatividad. Tenemos a proveedores de la industria, actor importante de la sociedad civil, a través de gremios, de asociaciones, de federaciones y sindicatos, ONG y, por supuesto, gran actor importante de este ecosistema es el sector formativo, ¿no? Y ahí trabajamos muy codo a codo con liceos, que es la educación secundaria, técnico profesional, las instituciones de educación superior y los organismos técnicos de capacitación, que también aportan harto a la certificación de las competencias para trabajar en minería. Y uno de los insumos o productos o líneas de trabajo que tiene la Alianza CCM Leva son los estudios de fuerza laboral, como comentaba Rodrigo. Los estudios principalmente lo que vienen a hacer es a caracterizar la industria de sus trabajadores y trabajadoras. Hasta la fecha llevamos 9 versiones. Al principio se hacía cada 1 año, hoy día lo hacemos cada 2 años. El primero fue en el 2011, que dio como un puntapié inicial también respecto a cuál era la demanda de trabajadores que la minería necesitaba. ¿Y qué hemos aprendido en estos años? Ya el año pasado lanzamos la última versión, es que es información válida y confiable sobre el mercado laboral de la gran minería en Chile. Algo que es un poco inédito y que no hemos visto en otros sectores, que nosotros proyectamos la demanda. O sea, hacemos un trabajo prospectivo de saber cuántos trabajadores y trabajadoras va a necesitar la industria y en qué cargos o perfiles, ¿no? Entonces, ahí se abre una oportunidad y una toma de decisión muy concreta de dónde invertir los recursos, de dónde formar a las personas. El desarrollo de indicadores, por supuesto, en temas que son relevantes, y ahí hay temas como los de género, empleo local, los impactos que está teniendo hoy día la tecnología y también cómo se está gestionando el talento. Otra información es que es útil para las áreas de recursos humanos, también darles como luces para que ellos planifiquen también como sus políticas internas respecto a la contratación.
Y Antonia ya lo había comentado, nosotros también hacemos un aporte a las mediciones que el Ministerio de Minería hace a través de indicadores que puedan monitorear la política nacional minera y con foco en estos indicadores de género. Aquí, mira, yo encontré algunas como notas que salen en prensa cada vez que nosotros sacamos el estudio. En verdad es un estudio que los medios de comunicación nos piden, están esperando, porque abre una discusión súper importante. O sea, decir cuántas personas va a necesitar la minería es mover un ecosistema bastante grande. Entonces, y también cuando salimos con datos específicos de mujer, de indicadores de mujer, nosotros estamos monitoreando 2 veces al año los indicadores de mujer. Lanzamos ahora último en marzo, en conmemoración del mes internacional de la mujer, y ahora en agosto nos vamos a presentar nuevos indicadores. Entonces, y esto es un esfuerzo bastante en conjunto con las empresas del sector. ¿Cómo hemos, un poquito como de metodología, pero rápidamente y un poquito más, después podemos, si alguien necesita o quiere saber un poco más. Hoy día actualmente son 16 empresas mineras que nos reportan información y 17 empresas proveedoras de la cadena de valor principal. Nosotros, eso es un alcance súper importante. La minería la componen muchos sectores, o sea, tenemos un sector de logística, un sector de servicios, quienes alimentan, de seguridad, y precisamente esos sectores son bien feminizados, ¿no? Entonces, quizás si uno considerara a esas trabajadoras, los datos aumentarían. Pero la realidad es otra. El sector, la minería, principalmente es la cadena de valor principal. Y la cadena de valor principal es la extracción, el procesamiento del mineral y el mantenimiento de estas áreas. ¿Cómo levantamos la información nosotros? Y aquí, claro, nosotros partimos el primer estudio con 5 empresas. Hoy día ya vamos con, si sumamos, casi 35 empresas, 33 que nos aportan con información. ¿Y por qué? Porque las empresas se dieron cuenta que esto no era información para la política pública exclusivamente, para que otros hagan cosas, sino que ellos son los que tienen que aplicar las acciones y sobre todo las acciones que tengan que ver con la inclusión de las mujeres. Entonces, hoy día, si bien nos cuesta un poco levantar los datos, como toda investigación, hay muchas empresas que quieren aportar con su información, ¿no? Y eso ha sido también porque ha sido un estudio que se ha validado, que ha representado también la información clara de lo que hoy día es la industria en temas de capital humano. Entonces tenemos información que nos reportan tanto empresas mineras como proveedoras, que son reportes de dotación. Tenemos la interna, las empresas mineras las levantamos también con las proveedoras, que son los contratistas. En Chile el 70% de los trabajadores de la minería son contratistas, ¿ya? Entonces ahí también es súper interesante saber ese número, porque claro, son las empresas proveedoras las que tienen que darle más cabida a las mujeres más que las empresas mineras. Hoy día las empresas mineras lo están haciendo, pero el desafío son las proveedoras. También aplicamos encuestas y también nos apoyamos con fuentes secundarias que son de acceso público. En ese sentido, Chile tiene un buen sistema de levantamiento de información en distintas temáticas y con una periodicidad que se agradece porque podemos estar actualizando la información. Tenemos una encuesta nacional de empleo que sale cada un año, tenemos la encuesta de hogares, que también sale todos los años, y tenemos una encuesta nacional de demanda que esa es un poco más dirigida por sector. Pero por eso, en ese sentido, tenemos información, pero en el caso de ustedes, uno puede acceder, es parte de la hoja de ruta, es parte de poner entre las acciones una línea de monitoreo y seguimiento, aunque partan al principio con información de algunas empresas, pero nuestra experiencia ha sido que se van sumando poco a poco.
Y quiero mostrar algunos datos que hemos monitoreado en Chile. Aquí yo partí del 2014, pero tenemos información desde el 2011, cuando partimos con el primer estudio. Hasta el 2018, la participación de las mujeres en el total de industria, o sea, empresas mineras y empresas proveedoras, era alrededor del 7-8%. Y muy estancado, no se movía la aguja. Pero en el 2020 se movió la aguja, ¿no? y no es gratuito. Antonia contó recién el trabajo que se hizo precisamente en el 2018, se firma el decálogo, que son los lineamientos que las empresas tuvieron que hacer carne a través de sus políticas internas. Entonces empezaron a aparecer políticas declaradas de que había que incorporar a más mujeres, empezaron a haber más trabajos con las entidades de educación para incentivar a que más mujeres estudiaran o se capacitaran en especialidades vinculadas a la minería. Y así hemos estado subiendo. Partimos con, voy a leer la línea azul, un 13%, un 14%, un 15%, y la última medición con datos del año pasado, hoy día estamos en un 18%, que nos enorgullece porque sabemos que ha sido un trabajo de hormiguita también, de desafío, porque aquí uno está juntando a varios actores, esto es un tema sectorial de todas maneras, entonces cómo ir convenciendo y también los cambios culturales que tienen que ir sucediendo. Voy a pasar algunas porque para no quitar más tiempo. Nosotros también hacemos un monitoreo respecto, esto es bueno desagregar los datos por región o departamentos, como sería acá, porque las realidades son distintas, ¿no? Y de nuevo, ahí cómo poder, dónde destinar los recursos. Nosotros sabemos que la región de Atacama, por ejemplo, la participación de las mujeres es más baja respecto a otras regiones. Entonces, los programas, el trabajo de las mineras, de los proveedores, de los gobiernos regionales también, es un actor importante también para destinar recursos. Entonces, esto también es importante cuando uno desagrega los datos por género, pero también por sexo o por edad, porque ahí las realidades nos van mostrando otras cosas. Tenemos datos también de mujeres en cargo de toma de decisión. En el grueso del total de cargos que existen en Chile en la minería respecto a cargos en toma de decisión, el 17% son mujeres, ¿no? Hace 2 años era un 13%, entonces se nota ahí el esfuerzo que se ha estado haciendo. De ahí hay una segmentación por tipos de cargos de directora, donde hemos visto un mayor aumento ha sido en los cargos de jefatura. Y importante, esto es cadena de valor principal, ¿no? Lo que es como el core, lo más esencial de la minería. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, que la importancia de todos estos desafíos son desafíos sectoriales. Incorporar a la mujer es algo que no lo puede solucionar una empresa por sí sola. Aquí hay que unar fuerzas de todas maneras, y ese es el trabajo que la Mesa Mujer y Minería, a la cual también pertenezco, hemos estado impulsando. Los indicadores de todas maneras proporcionan la evidencia necesaria para tomar decisiones. Como siempre se ha dicho, lo que no se mide no se mejora, y es una frase bastante importante, y también uno sabe que los recursos también son escasos, entonces hay que saber dónde poner el foco. Y claro, no me quiero quedar con el número, no es lo más importante, el número por sí solo no vale, sino que lo importante son las acciones que vienen de atrás. Y quiero terminar con una frase que la escuché ahora hace poco de Claudia Orellana. Ella fue la primera mujer en presidir un sindicato de mineros y hoy día es la coordinadora de trabajadores de la minería, que agrupa
a 7 federaciones, así que es una mujer bastante como importante y también un referente para muchas que vienen. Y ella dijo, es muy importante que la industria tenga metas de participación de mujeres, pero cuando uno se compromete con un número, se tiene que comprometer por completo, con todas las responsabilidades que eso significa, el poder de brindarles a las mujeres espacios laborales equitativos, seguros y respetuosos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Muy interesante la experiencia. Lo que no se mide no se mejora. Yo creo que eso también se está viendo en el caso de Bolivia, que fue una tarea muy difícil de encontrar datos sobre la participación de la mujer en el sector. Y bueno, hablábamos antes de las particularidades del sector minero boliviano, entonces pensamos que el Estado tiene un rol de habilitador, pero que efectivamente tiene que ser en colaboración, en el caso boliviano, con las cooperativas, con las federaciones, con las empresas, con las personas autónomas, con las mujeres organizadas. Hay que hacer un esfuerzo coordinado para levantar este tipo de información. Vamos a pasar a la siguiente exposición. Y luego también tendremos 2 colegas que están conectadas en línea, de Perú y del IGF. Y al término de las presentaciones, y ojalá el tiempo permita, también quisiéramos abrir para que hagan cualquier pregunta o comentario. Entonces ahora vamos a ir con Juan Martín Argoicia, que es investigador del área de géneros de Fundar en Argentina, que han pasado por un proceso también muy parecido de elaboración de una hoja de ruta y que la verdad nos encantó muchísimo el resultado y mucho de los contenidos que estamos proponiendo para Bolivia viene de esa experiencia. Así que, Juan Martín, muchas gracias por aceptar la invitación y sí, adelante con tu exposición. No, gracias a ustedes y a nosotros también. Nos encantó el resultado. Ahora les voy a mostrar un poco más el detalle, pero sobre todo disfrutamos mucho el resultado porque disfrutamos el proceso, que fue un proceso co-constructivo, participativo, en el cual participaron más de 150 representantes de empresas, organismos públicos, sindicatos, mujeres organizadas, universidades, en el cual participaron también un 30% de varones y eso informó y nutrió basalmente la hoja de ruta que les voy a presentar ahora. En primer lugar, yo estoy acá al frente, pero me gustaría aprovechar para visibilizar todo un equipo interdisciplinario, diverso, de Fundar, que somos un centro de investigación aplicada a la política pública en Argentina, que estuvo trabajando arduamente con el apoyo de GIZ y por qué no también de CEPAL, para elaborar una hoja de ruta, una política nacional minera para la Autoridad Minera Nacional, que es la Secretaría de Minería de la Nación. No quiero andar mucho en el detalle de la hoja de ruta porque la pueden consultar, está publicada, está online, pero sí esto, para presentarles que terminamos recabando 4 grandes lineamientos, cuyos objetivos, pero también sus acciones, sus indicadores y los desafíos que justifican la intervención en estos 4 lineamientos fueron construidos no solo a partir de un montón de evidencia, un montón de información. Acá recupero la importancia de tener datos cuantitativos, también cualitativos, y acá destaco el trabajo en el que han avanzado acá, y también la participación, poder ir al territorio, poder situar y entender cómo funcionan las dinámicas, las relaciones de género en los proyectos, en los territorios, en las comunidades, nos nutrió abismalmente para poder informar y tener una hoja de ruta integral y completa. Y acá lo que me interesaba también contarles y compartirles es un poco, bueno, ¿qué onda Argentina? ¿Cuál es el contexto que informó y condicionó en cierta medida este proceso de co-construcción de la hoja de ruta? Y podemos decir que en Argentina, bueno, nos encontramos en este proceso que fue un proceso bastante corto, bastante ágil, con fortalezas muy, muy sólidas, para llegar a esta hoja de ruta en la cual nos enorgullecemos. Y una son las institucionalidades de género. No solo había, estoy hablando en pasado porque cambiaron muchas cosas en estos últimos meses, áreas, agencias específicamente dedicadas a transversalizar la perspectiva de género en carteras económicas
y productivas dentro del Estado Nacional, sino también incluso dentro de la autoridad o la cartera minera nacional. Y eso nos ha brindado una ventaja considerable, pensando en, bueno, lo que es la recopilación de datos, de fuentes, la articulación con actores. Hubo vínculos que esas institucionalidades construyeron que fueron esenciales para llegar al territorio e informar los lineamientos. Y eso se le sumaba también un marco normativo en términos de igualdad de género y movimientos feministas como Ni Una Menos en Argentina muy robustos, que ponen el tema sobre la agenda y también sobre la mesa, en la mesa pública y también la privada. Un marco normativo a nivel general con rango constitucional, pero que a nivel minero, bueno, tiene sus traspiés. Hay leyes de hace 100 años que prohíben el trabajo femenino en la minería subterránea o el trabajo penoso, y hay que cambiarlo y hay que transformarlo. Y bueno, y dentro de estas fortalezas nos encontramos también con un montón de acervo y un sistema de información abierta a la comunidad en la que ha trabajado la autoridad minera, mucho conocimiento que hemos producido incluso en Fundar, y que ha permitido no solamente tener datos cuantitativos de en dónde estaban las mujeres, en qué medida, varones y mujeres, sino también poder entender de qué manera está masculinizada la industria, porque la masculinización no es solamente una cuestión numérica, no es solamente porque hay una concentración de varones, sino porque la infraestructura y la organización del trabajo y la gobernanza socioambiental también está masculinizada, refleja esos arquetipos o esos modelos. Y finalmente teníamos también la ventaja de que a nivel organizacional, las cámaras, los sindicatos, teníamos interlocutores con los cuales interactuar y poder recabar información uno a uno de manera mucho más eficiente y organizada. Así que eso, dentro de las fortalezas y de los desafíos, es que Argentina es un país federal. O sea, a la hora de hablar de minería tenemos que hablar de 24 jurisdicciones. Es imposible tener una política minera nacional uniforme, única, homogénea, sino que tuvimos que tener en cuenta las 24 realidades. La minería se extiende en casi todo el territorio, minería metalífera, pero también no metalífera. Entonces, la heterogeneidad propia de la minería productiva se le suma la heterogeneidad política que gestiona esa actividad, y que una heterogeneidad que se traslada en términos de organismos públicos, capacidades estatales, organigramas, distintos sistemas y modelos de gestión y gobernanza socioambiental, que bueno, planteaban un desafío y la hoja de ruta un poco refleja ese proceso y esos desafíos. Y finalmente un contexto electoral que en Argentina el año pasado, mientras hacíamos la hoja de ruta, fue el más largo en la historia argentina. Así que con este contexto bajo la manga, es que elaboramos una hoja de ruta. No voy a entrar en estos detalles porque me interesa transmitirles y retroalimentar los próximos pasos las coordenadas que nos dejó María Eugenia en la presentación anterior, pero elaboramos una hoja de ruta que sea flexible para que, bueno, gracias, para que cada actor al cual está dirigido, organismos públicos, empresas, sindicatos, las provincias en su unidad política, digamos, puedan acomodarse e implementar medidas de manera integral, porque la integralidad es importante, si no tenemos medidas fragmentarias, pero con una propuesta, una rectoría, un parámetro nacional flexible que permita la adaptación de ciertos procesos y ciertas medidas, ciertas acciones, a modo de territorializar la equidad de género, de que las políticas que implementemos en el territorio sean acordes a las realidades del territorio. Así que eso por un lado en cuanto al diseño que pensamos, pero sabemos que del diseño a la implementación siempre hay un trecho. Entonces nos propusimos también como, bueno, recabar y tratar de entender qué criterios tomar para pensar siguientes y sucesivas etapas de esa política o esta hoja de ruta. Y una de esas, poder apalancar los beneficios y las metodologías que nos trae la propia transversalización de género. Transversalizar el género no significa solamente abrir un dato y desagregarlo por sexo o por género y saber cuál es la realidad de mujeres y varones, sino tomar medidas y políticas que se ajusten a esas necesidades y esas realidades dispares o esas brechas que hay entre los géneros, ¿no? Entonces, en el marco de la política pública, y esta hoja de ruta es una política pública, la transversalización de género nos brinda herramientas para fortalecer las capacidades estatales, pero no solo estatales, sino también organizacionales. Veo muchas mujeres organizadas acá.
nos brinda metodologías para fortalecer capacidades para poder implementar políticas efectivas, pero también que sean eficientes. Los recursos son limitados. Y la transversalización de género como metodología nos invita, por un lado, y nos demanda a tener capacidades técnicas, equipos formados en género. Para eso hay que tener un presupuesto también, hay que tener equipos y también el compromiso sostenible o sostenido de los altos mandos. Y otra cosa que recabamos de todo el proceso de co-construcción es también el poder que tienen las normas, de poder normativizar, formalizar, no solo la política en términos amplios, sino todas las acciones y medidas que podamos desprender de ellas, ya sea viendo una resolución, un acta, un convenio. El formato es indistinto, poder formalizar para que las medidas tengan una proyección de sostenibilidad y no caer en una reversión o retrocesos que son más difíciles de cubrir o de recuperar. Y en esta línea, bueno, la transversalización también nos invita a poder capitalizar cualquier tipo de información, cualquier tipo de línea de base que acumulemos institucionalmente, académicamente, organizacionalmente, desde la práctica a la experiencia, y poder proponer metodologías y datos sobre las cuales accionar. En Argentina, por ejemplo, se elaboraron desde la unidad de género en minería guías para acompañar situaciones de violencia o para adaptar nuestra forma de comunicarnos en el lenguaje. Bueno, hay metodologías que implementar y las institucionalidades y la transversalización nos invita o nos da metodologías para implementarlas. Y finalmente hay algo que nos surgió del proceso de co-construcción, que es la necesidad de hacer un inventario. Hay muchas medidas, programas con las que ya contamos en nuestras carteras productivas, mineras, económicas, que tal vez solo alcanza con hacerles un ajuste, darles esa perspectiva de género para que, bueno, se acomode las necesidades de ambas y podamos traccionar la equidad, para no pensar en medidas nuevas que nos demanden nuevos recursos, nuevos insumos y que estén tal vez destinadas solamente a las mujeres cuando podemos pensar medidas que sean más integrales y que abordan las relaciones de género a nivel general. Y el proceso de participación en las provincias que informaron la hoja de ruta nos ofrecieron, bueno, un montón de medidas que se implementan por la propia gestión y gobernanza minera que se podrían ajustar, por ejemplo, leyes de contratación local, registros de proveedores, los incentivos económicos o regímenes tributarios, los convenios colectivos de trabajo, los propios sistemas de datos, los comités de salud, seguridad e higiene. Bueno, un montón de mecanismos que si les damos un ajuste, una vuelta de tuerca, podrían traccionar y multiplicar los impactos de las medidas que se proponen, ¿no? Y para cerrar con esto, dentro del proceso y los aprendizajes que hemos recabado, nos quedamos con 5 elementos dinamizadores, me gusta decirle, que traccionan también la equidad. Y una de esas es las categorías que usamos. Hablar de género, hablar de equidad, y no solamente de mujeres, nos permite ver la integralidad de la cuestión en el sector. Primero, entender que hablar de género es hablar de inversión, es invertir en mejores condiciones laborales para todos los géneros, invertir en mejor rendimiento económico, como se nombró hoy al inicio en la inauguración del evento, y así muchas cosas más, o en tener ámbitos laborales libres de violencia, o poder contemplar los riesgos particulares en la gobernanza socioambiental, y también invita a la participación de todos y todas. Por eso tuvimos un 30% de participación masculina en estos eventos, en estos talleres que facilitamos. Invitan a transformar las propias estructuras o formas de organizarnos en las empresas, en los sindicatos y demás. Segundo punto o elemento dinamizador, la dimensión socioambiental, pongo entre paréntesis socio, porque en Argentina al menos la dimensión es más ambiental que social. La cuestión de género es intrínseca y abordarla de manera subsidiaria, ad hoc, como se dice, puede tener efectos nocivos. Finalmente, atender a la propia heterogeneidad del sector y sus actores. Bueno, desde una perspectiva de género, poder segmentar las medidas, capaz que hay que pensar en palos y zanahorias, como se dice, pero tal vez ciertos sectores, ciertos segmentos del sector necesitan un tipo de incentivos, mientras que otro necesita atender a otras necesidades. Finalmente, aprovechar las etapas de expansión productiva, de inversiones, de nuevos puestos masivos de trabajo que se abren. Son oportunidades únicas para transversalizar la perspectiva de género, implementar objetivos, se habla de cupo, pero podemos hablar de acciones afirmativas, de objetivos de género y aprovechar esas expansiones para traccionar en mayor medida la igualdad y la equidad. Y finalmente, para apropiar
para que los actores del sector se apropien de las políticas y la hoja de ruta en este caso, bueno, poder pensar roles y cómo se articulan esos roles. En Argentina, bueno, pensamos una autoridad de aplicación, que era la autoridad minera, pero poder pensar también quiénes son los agentes implementadores, las empresas, los sindicatos, cuáles son nuestros socios en la comunicación, en la formación de conocimiento, quiénes son nuestros embajadores. Bueno, a la hora de implementar una política son actores clave que hay que tener en cuenta. Así que todo el detalle de esta hoja de ruta y, por supuesto, también mi contacto está a disposición en este QR y en mi mail ahí, por si quieren, para seguir retroalimentándonos y continuar la conversación. Gracias. Gracias, Juan Martín. También muy interesante la experiencia de Argentina. Les invito a leer la hoja de ruta que han producido, que la verdad que tiene muy buenas propuestas. Y les deseamos también suerte con la etapa de implementación. Ahora nos gustaría invitar a las colegas online que nos están acompañando desde Zoom. Sobre todo vamos a empezar con Mayra Figueroa, que es la directora general de formalización minera del Ministerio de Minería y Energía, Ministerio de Minas y Energía del Perú. Mayra finalmente no pudo viajar a venir a acompañarnos presencialmente acá en La Paz, pero se comprometió a conectarse para poder compartir un poquito de la experiencia de Perú. ¿Cómo están? Muy buenos días, espero me escuchen bien. Quiero agradecerles. Mayra, te aviso una vez te escuchemos. Perfecto, gracias. Con los colegas se pueden habilitar el audio del Zoom para que escuchemos a Mayra. Lo tengo aquí. Mayra, ya te vemos en pantalla, a ver si también te escuchamos. Si puedes decir algo, A ver, bienvenida. ¿me escuchan bien? Sí, se te escucha perfecto. Muchas gracias una vez más por aceptar la invitación. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes. Quiero igual lamentar y disculparme con ustedes por no acompañarlos el día de hoy. Efectivamente, tuvimos algunos inconvenientes. Sin embargo, quiero manifestar también mi saludo a nuestros hermanos de la República Plurinacional de Bolivia. Agradecer también a GIZ, Cooperación Alemana, por esta organización conjunta con el Ministerio de Minería y Metalurgia de Bolivia. Y también manifestarles el saludo de nuestro señor ministro, el ingeniero Rómulo Mucho, y de nuestro viceministro de Minas, el ingeniero Henry Luna. Yo tengo una presentación que la voy a compartir, por favor. Ustedes me comentan igual si es que la pueden ver bien. Así es, ahorita ya estamos. Ok, muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, antes de empezar un poco para entrar en el tema de género, quería comentarles respecto al contexto peruano, cómo nosotros manejamos el estrato o en todo caso el desarrollo de la actividad minera. Dentro de la actividad minera tenemos 4 estratos. La minería artesanal, que está regulada de acuerdo al tamaño de concesiones y capacidad productiva. Como ustedes pueden ver, cuando hablamos de minería artesanal, hablamos en cuanto a tamaño de concesión, que viene a ser el derecho que se le otorga a través del Estado a una empresa, a una persona natural o jurídica para explotar los recursos minerales. Hablamos de hasta 1000 hectáreas, con capacidades productivas también determinadas en nuestra legislación. Cuando hablamos de pequeña minería, les otorgamos a través de concesiones hasta 2000 hectáreas, mediana minería de 2000 hectáreas en adelante, para arriba en todo caso, y también de acuerdo a la capacidad productiva que podrían tener. Entonces, esto a grandes rasgos para hacer una entrada al tema a tratar.
nosotros dentro de la actividad minera también tenemos un proceso regular y ordinario que te permite iniciar la actividad minera, que en principio tendrías, en todo caso, que pedir la concesión minera, que viene a ser este otorgamiento de derechos que te brinda el Estado. Y luego de eso, con la concesión minera, tienes que pasar y cumplir una serie de requisitos establecidos en nuestra norma para que recién puedas desarrollar las actividades de exploración, explotación, beneficio, y luego empiezas a trabajar, pero ya con las autorizaciones otorgadas. También el Estado lo que ha hecho es generar un proceso excepcional que, que lo llevamos a través de un proceso de formalización minera. ¿Y por qué les hablo de esta diferenciación? Porque en mi condición de directora de la Dirección General de Formalización Minera justamente vemos este proceso excepcional, que implica que un minero puede empezar a realizar la actividad, se registra en un registro que denominamos REINFO, y luego a medida que va desarrollando la actividad puede obtener los permisos y posteriormente ya con todo el ok llega a ser un minero formalizado. Bajo esa línea de acción, dentro de estos estratos que tenemos tanto en minería artesanal, pequeña minería, mediana y gran minería, vemos como Ministerio de Energía y Minas y como subsector minero, ¿cuál es la participación de las mujeres en la actividad minera en el Perú? Nosotros señalamos, si queremos solo hablar de empleo minero, que la actividad minera, en realidad la mediana y gran minería, que es lo que si quieren por ahí vamos a empezar. Nosotros decimos que en cuanto a empleo minero, la actividad minera te genera hasta, por un empleo directo, hasta 8 o 8.5 empleos indirectos. Entonces, en abril de este año, 2024, nosotros tenemos ya, les podemos mostrar este pantallazo respecto a la evolución mensual del empleo directo de minería. Si hacemos un comparativo solo del año abril de este año con el año 2023, tenemos un crecimiento de 3.5% en cuanto a empleo. Y este empleo, si ya aterrizamos en cuanto al beneficio del empleo para las mujeres, en realidad hemos tenido un crecimiento porque hasta el año pasado estábamos con 7.6%. Hoy día les podemos hablar ya de un 8.1% de participación femenina en la actividad minera. Esto quiere decir la incorporación de las mujeres dentro del desarrollo de la actividad, ya sea en temas administrativos, en temas gerenciales, en temas operativos también. Esto si hablamos de mediana y gran minería. Si hablamos de participación de la mujer en la pequeña minería, como les comentaba, dentro de este proceso de formalización minera, en el registro integral de formalización minera tenemos a la fecha un total de 86.129 inscripciones. Y cuando hablamos de inscripciones, hablamos justamente de registros. Una persona puede tener no solo un registro, puede tener 2, puede tener 3, no hay número. Sin embargo, cuando nosotros vemos en nuestra data, del total de las personas naturales que tienen registro, estamos hablando de un 21.7% que correspondería a registros obtenidos por mujeres. Entonces también vemos que, si bien es cierto el número es pequeño, hay una evolución positiva de la incorporación femenina en las actividades de la actividad minera, tanto en el desarrollo de la mediana y gran minería como en la pequeña minería y minería artesanal. También dentro de este estrato de pequeña minería y minería artesanal, reconocemos y visibilizamos la existencia de mujeres seleccionadoras manuales de oro, que son mujeres dedicadas justamente a la selección manual del oro en ciertas zonas de nuestro país, en este caso en la Rinconada y Cerro Lunar del distrito de Ananea. Esto es en Puno, y también, bueno, acá establecemos en la provincia, ¿no? San Antonio de Putina, Sandy Carabaya, en la región de Puno. También, de acuerdo al plan que tenemos de terceras personas naturales seleccionadoras, que es administrada por esta Dirección General, tenemos que un 24.2% de las personas que integran este padrón está constituido por mujeres, que representa a 2.800 mujeres aproximadamente.
Entonces, esto es una muestra de la participación. En nuestro país lo denominamos payaqueo. Tenemos una foto acá de nuestras mujeres payaqueras en Puno. Y también dentro de la Dirección General de Formalización Minera tenemos un registro que está referido al registro de comercialización de comercializadores y procesadores de oro, denominado RECO. Si hablamos solo el mes de julio, contamos ya con 11.601 registros vigentes, de los cuales el 47.29%, que viene a ser un 5.486, son personas jurídicas, el 52.71% son personas naturales, y de este total de personas naturales, el 34.8% son mujeres. Estamos hablando de 2.128 mujeres incorporadas en este registro especial de comercializador y procesadores de oro. Aterrizando ya un poco en el tema, solo les quería mostrar cuál es la situación de las mujeres de la pequeña minería y minería artesanal. Hay definitivamente diferencias que hemos podido encontrar en comparación con la participación de los hombres. En principio, lo que nosotros vemos, y que es el tema principal, es el acceso a la toma de decisiones. No todas las mujeres tienen esta facilidad, o en todo caso, libertad de poder participar en la toma de decisiones que podrían darse dentro de sus localidades, dentro de sus comunidades. No existe una participación, como les digo, no solo dentro de las comunidades, sino también en las labores mismas, en las federaciones, ¿no? Hemos visto también la distribución de trabajo, estas diferencias también porque se considera que las mujeres cuentan con menor fuerza física, entonces también vemos esa diferenciación. Ahí vemos o hemos evidenciado la desigualdad, por ejemplo, en el acceso a los recursos, ya sea tierra, agua, ¿no? A los créditos, entre otras cosas. También vemos, por ejemplo, que en algunos casos se asocia la participación de la mujer dedicándose más a las actividades de cuidado, ¿no? El tema de alimentación, los temas domésticos. Y también que en cuando se trata de capacitaciones, en tema de tecnificación, también hay una limitada participación de la mujer. ¿Qué hemos venido haciendo desde el Ministerio de Energía y Minas ya identificada esta problemática? Si hablamos solo de la pequeña minería, de nuestros primeros estratos en la actividad minera, que vienen a ser la minería artesanal y pequeña minería, dentro de la Dirección General de Formalización Minera, ya tenemos un plan para la pequeña minería y minería artesanal, un plan de género. Para ello, obviamente, se realizaron diferentes actividades, entre ellas la revisión de estudios, la identificación, como les comentaba, de las payaqueras o mujeres seleccionadoras de oro. Se elaboró un documento preliminar denominado Plan de Género. Además de ello, se tuvieron diversas reuniones con diferentes entidades, tanto del Estado como el Ministerio de la Mujer, con redes de mujeres mineras, con otras redes responsables, por ejemplo, que tenían que ver en diferentes partes de nuestro país. Se hizo inclusive una presentación de este plan preliminar a diferentes entidades también, como el proyecto Megan, Plan Edgol, el proyecto Iniciativa Suiz Oro Responsable, Prevenir ONG, y así diversos. Se hizo en todo caso un esfuerzo bastante importante para lograr tener este plan. Se compartió la información también, y además se solicitaron opiniones internas, ¿no? Dentro del Ministerio de Energía y Minas a las direcciones encargadas. Luego de ello, y finalmente pudimos publicar el Plan Nacional de Género para la Pequeña Minería y Minería Artesanal. Esto se publicó el año 2023, el 30 de diciembre. ¿Y cuál es el objetivo de este plan? En principio es incorporar el enfoque de género en los procesos de planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones orientadas al desarrollo de la pequeña minería y minería artesanal, para que del Estado podamos promover esta igualdad de oportunidades tanto entre hombres y mujeres, principalmente en las mujeres, ¿no? ¿Y por qué hemos considerado importante este desarrollo del plan de género como Estado? Porque como nosotros sabemos, culturalmente, por un tema cultural,
se asigna a las personas, ¿no? Nos asignamos distintas responsabilidades y roles de acuerdo a nuestro sexo biológico, obviamente, ¿no? Entonces ahí es cuando nace esta diferenciación entre las posibilidades o el acceso que puede tener un hombre y una mujer a diferentes actividades, ¿no? Entonces, en el caso de la pequeña minería y minería artesanal, sí efectivamente hay diferencias que se han venido generando, como les comentaba, no solo respecto al acceso de algunos recursos, sino también a las posibilidades de participación en asociaciones, en toma de decisiones, en los beneficios que pudieran recibir y sobre todo en las capacitaciones, ¿no? Entonces, sí hemos evidenciado estas desigualdades que han sido plasmadas en este plan y sobre todo, una vez ya plasmadas, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? Y en esa línea, dentro de las estrategias del plan, tenemos 5 estrategias importantes que están al lado izquierdo de su pantalla, pero también las hemos dividido en ejes y actividades, ¿no? Entonces, una de los ejes y actividades que nosotros venimos realizando y que ya se dio en realidad, ha sido la sensibilización y capacitación, en principio, al equipo de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, a través de un taller sobre enfoque de género, en el cual nos capacitó el Ministerio de la Mujer, justamente, ¿no? Entre entidades del Estado. Tenemos como eje también una actividad importante que es incorporar dentro de los espacios de capacitación que nosotros brindamos a los mineros en vías de formalización, que dentro de estos espacios podamos incluir los temas de género, ¿no? Para que también entre esta información y además como Estado podamos incorporar este esquema dentro de las capacitaciones que brindamos. También dentro de los instrumentos de planificación producidos por esta dirección, se está tomando en cuenta el enfoque de género en su creación y aplicación, ¿no? Y sobre todo, una de las cosas importantes que consideramos necesario hacer es difundir cuál es la situación y participación de las mujeres en la pequeña minería y minería artesanal en todos los eventos que realizamos en la Dirección General de Formalización Minera, en los que nuestro viceministro y nuestro ministro participan activamente. Entonces, en esa línea, solo para comentarles, como ya les había detallado, para elaborar este plan de género hemos contado con participación activa de muchas entidades, entre estatales, asociaciones, redes nacionales, proyectos de cooperación y diversas entidades. Ha sido un trabajo bastante intenso el que se ha realizado de parte del Ministerio de Energía y Minas con los profesionales de esta dirección y con las otras entidades. Y como les hablaba respecto al tema de difusión, también ya hemos tenido, normalmente tratamos de soltar información que pueda ser publicada en todas las redes del Ministerio de Energía y Minas, una de ellas que colgamos en el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, también reconociendo la participación de las mujeres en actividades mineras. Hemos tenido un evento también justo el 3 de abril que pasó, en donde reconocimos el esfuerzo de los mineros que ya se han formalizado, pero sobre todo también lo importante fue que del grupo de mineros que ya han logrado la formalización, también hay participación de las mujeres que se han formalizado, y es algo que también reconocemos y que inclusive vamos a seguir fomentando dentro de nuestras redes sociales. Entonces, eso, por ejemplo, es respecto a la pequeña minería y minería artesanal, como les había comentado. Pero además de eso, también el Ministerio de Energía y Minas tiene otra iniciativa que se ha denominado Mujeres Mágicas. Y Mujeres Mágicas viene a ser parte de un componente que tenemos en el Ministerio que se llama, en realidad el programa integral es el programa de integración minera. Uno de los componentes del programa de integración minera es el programa Mujeres Mágicas. Este programa se lleva a cabo a través de otra de las direcciones generales del Ministerio de Energía y Minas, y lo que buscamos en este programa es el empoderamiento de las mujeres provenientes de zona de influencia de proyectos mineros. ¿Qué es lo que se busca en realidad? Como les comentaba, una de las diferencias que hemos identificado es la poca participación de la mujer en la toma de decisiones, ¿no? Obviamente, para tomar decisiones debemos conocer la actividad minera y el desarrollo de la actividad minera. Entonces, el Ministerio de Energía y Minas ha creado ya espacios de capacitación dedicadas a mujeres, en donde les
informamos respecto al desarrollo de la actividad minera en todos estos estratos, cuáles son los pasos, la permisología, pero sobre todo cómo ellas pueden participar de la toma de decisiones en sus localidades. Entonces el empoderamiento no solo pasa por fortalecer sus habilidades de liderazgo, sus habilidades blandas, sino también por fortalecer sus habilidades intelectuales, ¿no? Si queremos que las mujeres participen en la toma de decisiones, tenemos que capacitarlas. Entonces, en la misma línea de capacitación que tenemos en formalización, también hay una capacitación ya dedicada exclusivamente a mujeres en zonas de influencia minera. En el 2021, por ejemplo, hemos realizado más de 20 ediciones, tenemos un número importante de capacitaciones. El año 2022-2023 también se ha continuado capacitando. Este es un programa que ya viene del 2019, con más de 800 mujeres capacitadas. Como les decía, este espacio busca fortalecer y contribuir con el empoderamiento de las mujeres en las zonas. Tenemos un módulo interesante de aprendizaje en este espacio, y como les decía, lo primero que nosotros les brindamos es información respecto al desarrollo de la actividad minera. Tenemos un módulo de empoderamiento también. Además, sabemos que nuestras lideresas tienen a veces ideas innovativas de emprendimientos que pudieran generar, no solo referidos al desarrollo de la actividad minera, sino también al desarrollo de otras actividades conexas a la actividad minera, ¿no? Entonces también nos involucramos en su desarrollo personal y habilidades blandas, pero sobre todo en fortalecer estas ideas de emprendimiento que ellas pueden tener que pueden lograr dentro de su comunidad, ¿no? Uno de los mensajes que el Ministerio de Energía y Minas también mantiene es que si nosotros hablamos de la actividad minera, solo como les comenté respecto al empleo que ya de por sí impacta, la actividad minera en realidad, siendo una de las actividades más importantes de nuestro país, también puede fortalecer e impactar en el desarrollo de actividades conexas en la zona. Entonces, en estos espacios no solo le decimos que hay una oportunidad respecto al tema minero, sino también cómo hacer que la actividad minera pueda apoyar al desarrollo de tu localidad a través de otras actividades. Agricultura, por ejemplo, ¿no? Emprendimientos en actividades económicas, desde empresas, desde colaboración con la entidad minera, desde, por ejemplo, panadería, lavado, lo que fuera. Hay una serie de actividades económicas que pueden ser potenciadas a través de la actividad minera cuando se empieza a desarrollar en una localidad. Entonces, este es el módulo, y también, obviamente, no solo basta con que el ministerio pueda capacitar a nuestras lideresas en zonas de influencia, sino también tenemos que escuchar para ver efectivamente cómo es que estos espacios de capacitación que desarrolla el Ministerio de Energía y Minas son tomados por las lideresas, cómo les ha impactado. Tenemos que hacer ese estudio también. Y en ese sentido, este año se dio el primer foro de mujeres mágicas que reunió a mujeres representativas de estos espacios de capacitación de mujeres mágicas. Las trajimos al Ministerio de Energía y Minas y fueron ellas mismas las que comentaron cómo el haber conocido la actividad minera, el haber sido partícipe de estos espacios de capacitación del ministerio, cómo pudo potenciarlas, o potenciar sus habilidades, potenciar sus emprendimientos, cómo es que el Estado pudo mejorar el desarrollo de sus actividades, de lo que fuera, en ellas mismas, ¿no? Para escucharles. Tuvimos este espacio el 2 de abril, nuevamente también las trajimos a Lima, y el logo era justamente empoderando lideresas de zonas de influencia minera. Es un espacio que el ministerio va a volver a realizar. Vamos a tener estos espacios de manera anual, porque como les decía, lo importante era escuchar también estas voces. Entonces, dentro del Ministerio de Energía y Minas tenemos un compromiso de que las mujeres puedan ser incorporadas dentro de la actividad, y que en todo caso estos números que tenemos, estos porcentajes de participación de la mujer dentro de la actividad puedan ir en incremento. Buscamos un mundo igualitario, y ese mundo igualitario nos obliga a incorporar tanto hombres y mujeres, y sobre todo brindarles las mismas oportunidades a hombres y mujeres
en esta actividad tan importante. Y en esa línea, desde el Ministerio de Energía y Minas, tenemos este compromiso de incorporación, de fomentar, de promover la incorporación femenina dentro de la actividad minera, y no solo dentro de la actividad minera en sí, sino también, como les decía, dentro de la toma de decisiones, dentro de todo aquel espacio que nos involucre, y este involucramiento que sea igualitario para todos. Así es que eso es, les he mostrado un poco de lo que hemos venido haciendo desde el Ministerio de Energía y Minas. Con mucho gusto, me gustaría, sería ideal poder reunirnos en alguna otra oportunidad y mostrarle con mayor detalle todo lo que hemos venido haciendo. Nuevamente un saludo caluroso para ustedes y les agradezco el haber prestado atención a esta presentación. Muchas gracias. Solo para terminar, y antes de, me adelanté un poquito, tenemos pasos importantes que estamos desarrollando, obviamente, en esta línea de trabajo, la incorporación, que ya se los había comentado. Así es que muchas gracias, un gusto haberlos conocido. Gracias. Muchísimas gracias, Mayra, del Ministerio de Minas y de Energía y Minas de Perú. Muy interesante la experiencia para la pequeña minería y minería artesanal. Creo que son buenos ejemplos también que se pueden considerar en otros casos. Vamos ya un poquito cortos de tiempo, pero tenemos una última, pero no menos importante exposición de Eje Tequimbas. Seguramente lo dije mal, lo pido disculpas con antelación. Ella es asesora senior de políticas en equidad de género del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, que conocemos como IGF. El IGF tiene estudios muy interesantes, por ejemplo, uno de los estudios que mencionó Mayra, que es Mujer y la Mina del Futuro. Ojalá Eje nos va a comentar un poquito sobre esa experiencia. Eje, adelante, ya te vemos en pantalla. Buenos días. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ¿Y me escuchan? Sí, te escuchamos y vemos la presentación. Muchas gracias. Muy bien. Un momentito, por favor. Sí, ahora sí. Bueno, sí, gracias por la introducción y también por la invitación. Y bueno, hoy, como sí, voy a hablar de este proyecto, las mujeres y minería del futuro. Porque, bueno, con mi intervención quiero dar una perspectiva más global y también más enfocada en el futuro. Para nosotros, para el IFE, que es un foro intergubernamental con 85 países, para nosotros también es muy importante comprender las tendencias del futuro y prepararnos para los desafíos. Entonces, bueno, lo que sabemos es que el sector de la minería a gran escala está en una encrucijada motivada por las megatendencias, como llamamos nosotros. Y tres megatendencias para nosotros, para nuestro proyecto, era la adaptación de tecnologías disruptivas en las operaciones mineras y el aumento para algunos minerales críticos para la transformación energética y también las necesidades de adoptar medidas urgentes para un sector más responsable y más equitativa. Entonces, cuando empezamos a ese proyecto con nuestros socios, y hay que también llamar la atención a nuestros socios, la Organización Internacional del Trabajo, GIZ, la cooperación alemana, MINSUS, y International Women in Mining, el PNUD, y también la Agencia Sueca de Protección Ambiental. Bueno, con nuestros socios llevamos a cabo el proyecto Las Mujeres y la Minería del Futuro para establecer una línea una base de referencia para ver las tendencias que afectan la participación de la mujer en el sector minero. Debido a las limitaciones del tiempo, no entraré en detalles de nuestros hallazgos, pero hay dos cosas que quería destacar antes de empezar de hablar del futuro. Sobre todo, creo que este gráfico es muy interesante porque se ofrece datos que comparan la minería con otros sectores económicos. Y aquí se ve que el sector minero es uno de los sectores más masculinos del mundo. Y eso es un dato mundial. En todos los países, el sector más masculino quizás es construcción y luego es el sector minero.
Y entonces también buscamos la representación de la mujer en el sector y vemos que global en el nivel global es como 14% y, y el porcentaje de participación oscila entre 9% por ciento y 25% en Suecia. Y cuando hablamos de Suecia, también hay que destacar que es un sector muy pequeño y no contrata mucha gente. Ah, entonces, bueno, tiene la participación de la mujer más importante que los otros países, pero no contrata tantas mujeres tampoco. Y también hay que destacar que es muy importante fortalecer la participación de la mujer en el sector minero, porque según los datos que recopilamos de Chile, por ejemplo, el sector ofrece ingresos casi como tres veces de otros sectores industriales. Entonces, es muy importante, es un ingreso muy importante para las mujeres en esos países. Bueno, como dije antes, quiero destacar de tres tendencias que descubrimos a través de los datos que recopilamos en 12 países. La primera tendencia del que quiero hablar es perdido de ejemplos, de empleos. Según el informe de Foro Económico Mundial, alrededor del 20% del empleo en la minería a gran escala podría verse afectado hasta 2025. Es casi como dentro de 2 años. Y es por la introducción de las tecnologías disruptivas. Ah, y por lo tanto, la pregunta que tenemos que preguntarnos es quiénes perderán sus empleos. Ciertas tareas realizadas por mano de obra que no calificada, como por ejemplo personal de limpieza o ayudantes para la preparación de la comida, etcétera, tienen menos riesgos porque son los puestos que sería más costoso reemplazar esos puestos con las tecnologías que seguir con contratar las ser humanos. Pero se prevé que los trabajadores que corren mayor riesgo de perder sus empleos son los de formación media o baja o los de formación media o alta. Y se trata de categorías profesionales como trabajadores administrativos de apoyo, conductores, operarios de maquinaria e instalaciones y trabajadores de oficios. Y como sabemos y como hablamos hoy, son las ocupaciones que predominan las mujeres en todos los países. También es un hecho global que las mujeres predominan las ocupaciones administrativas en el sector minero. Entonces, es un desafío muy grande que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del futuro. Asimismo, los datos de Australia, Brasil, Mongolia y Sudáfrica sugieren un cambio de género en la categoría de conductores y operarios de maquinaria e instalaciones, en las que mujeres están cada vez más representadas. Perdón. Por ejemplo, el porcentaje del empleo femenino, como las operarias de maquinaria en Mongolia, ha aumentado significativamente del alrededor de 6% en 2014 a 15% de toda la mano de obra femenina en 2020. Entonces, en todos los países, o bueno, en mayoría de los países, vemos esta tendencia de más mujeres empleadas por esas ocupaciones, pero también es un riesgo porque esos puestos, esas ocupaciones se puedan reemplazar por las tecnologías avanzadas. Entonces, una pregunta que debemos hacernos si la mayor presencia de las mujeres en estos puestos de trabajo se debe a que los hombres abandonan dichos puestos. Bueno, la segunda tendencia que quiero presentarles es reskilling, reciclaje laboral. Am, bueno, por el aumento de la digitalización y la modernización de las tareas en el sector minero, también el sector requiere más competencias, más elaboradas, más sofisticadas y más digitalizadas. Y bueno, en teoría, esos cambios pueden ser muy efectivos para mujeres, pero también tenemos que tener cuidado porque la desigualdad digital entre hombres y mujeres es un hecho global.
y es más acentuada en los países de ingresos más bajos debido al acceso limitado a la infraestructura digital. Entonces, las mujeres de las comunidades locales pueden encontrar mayores desafíos para formarse y optimizar sus capacidades a fin de cumplir con las nuevas tareas que el sector necesita. El otro desafío que debemos superar cuando se trata de reskilling es el tiempo y la disponibilidad de las mujeres. Para reciclaje laboral es necesario dedicar tiempo y dedicar tiempo a veces puede ser bastante difícil para las mujeres. Bueno, en Ghana, para dar unas cifras, en Ghana en 2020 las mujeres solo representaban solamente 4% de los cesantes y aprendices. Y en Australia, bueno, en Australia tenemos un dato muy interesante porque las mujeres participan a las formaciones, a capacitaciones, etcétera, pero solamente participan a esos programas cuando son más jóvenes o más mayores. Cuando comparamos los datos de edad contra la participación en los programas de capacitaciones, vemos que tiene una forma de la letra U. Cuando las mujeres tienen como 20 años, participan a esos programas, pero cuando tienen más edad, desaparecen completamente y luego resurgen cuando tienen más de 50 años. Y la participación de la mujer en los programas de reskilling es más alto cuando tienen como 70 años. Bueno, es un desafío bastante importante para prepararnos para el futuro. Y también es muy importante abordar ese desafío porque cuando hicimos ese proyecto también recopilamos datos cualitativos y en Sudáfrica, cuando tuvimos las entrevistas con las mujeres, nos manifestaron que para desempeñar su trabajo actual, todas ellas requieren un nivel elevado por las habilidades digitales. Entonces, bueno, es un desafío muy importante que tenemos que tener en cuidado cuando preparamos para el futuro. La tercera tendencia que observamos y también es muy importante y esta vez puede ser resultados positivos, es la necesidad de atraer talentos de otros sectores para satisfacer la demanda de competencias para empleos que antes no se consideraban empleos de minería. Por ejemplo, el aumento de proyectos de exploración minera totalmente nuevos requerirá una cantidad geólogos, geofísicos, analistas de procedimiento de los datos, teledetección, operarios de drones, etcétera. Y entonces son los puestos, ocupaciones nuevas para el sector. Y también, además, para compensar las emisiones de carbono, mitigar los efectos del cambio climático y para rehabilitar las minas que cierran, ah, neces- el sector va a necesitar más especialistas en campos relacionados con el medio ambiente. Y también el reprocesamiento de los residuos mineros puede requerir más científicos y ingenieros con formación en química, biología y medio ambiente. Y según nuestros hallazgos de nuestro proyecto, podemos decir que son las áreas de STEM que mujeres estudian más que otras. Entonces, es posible que ver más mujeres participando en el sector porque sus habilidades son calificaciones, pueden ser más relevantes para el sector en el futuro. Un ejemplo está Argentina. En Argentina, el nivel global nacional de la participación de la mujer en el sector es como 10%, pero cuando estudiamos el sector de litio, vemos que esos datos son para la exploración de litio es
23% y para producción de litio es 19%. Entonces vemos esa diferencia en el sector a gran escala y también para litio las cifras son más altas. Una explicación a esto es que el proceso de producción de litio tiene características similares a las de la industria química. Entonces, es posible que el sector atraiga talentos de diferentes sectores con diferentes habilidades. En Colombia también las mujeres tienen una mayor participación en la extracción de minerales metalíferos que en la extracción de carbón y lignito. Y es una tendencia que también observamos en Sudáfrica y Brasil. Entonces, bueno, son las razones para ser más optimista para el futuro. Además, cada vez las operaciones mineras se evalúan más por su función, por su relación con las comunidades. Entonces, para ello es necesario invertir en recursos humanos dedicados para gestionar las relaciones con comunidades y evitar posibles conflictos por escasez de recursos o la gestión de tierra. Y entonces es posible que el sector contrata más con las habilidades de ciencias sociales. Indicativo de esto, en Perú se registra una mayor participación en la etapa de exploración, 10%, y menos en la etapa de explotación, 6%. Y también cuando miramos las cifras para la cierre de las minas, bueno, vemos un aumento muy grande en 2011. La participación de la mujer era 5% para la etapa de cierre de la mina y ahora tenemos más de 11% de las mujeres que trabajan por la cierre de la mina. Entonces, es posible que cierre de la mina necesita de- que- carreras vinculadas a la ingeniería ambiental y también sociales. Entonces es posible contratar más mujeres para esas etapas del sector minero. Bueno, la tendencia, la última tendencia de la que quiero hablar es la importación de competencias desde el extranjero. Porque, bueno, las tecnologías del sector minero ahora son más sofisticadas y entonces requerirán competencias especializadas y en muchos casos no es posible encontrar esas competencias dentro de los países, especialmente dentro de los países de bajos ingresos. Entonces, en muchos casos también vemos que aunque las mujeres trabajan en el sector, no necesariamente son de eso, son de eso, el país donde se ocurre la operación minera. Los datos de Ghana es muy interesante para dar un poco de luz sobre ese fenómeno. En Ghana, la participación de la mujer en el sector minero es 18%, pero la participación de los ganesas es solamente 8%. Y cuando vamos las habilidades y calificaciones de las mujeres en Ghana, lo que vemos es que las mujeres que trabajan en el sector, las ganesas no tienen habilidades, no tienen educación, no tienen capacitaciones. Entonces, también es posible ver esa brecha de habilidades, educación, acceso de educación y también brecha de ingreso entre las mujeres ganesas y entre las mujeres extranjeras en el país, que también es muy importante para las políticas públicas y las políticas de las empresas. Bueno, quiero terminar mis palabras con la importancia de la recuperación y análisis de los datos desglosados por no solamente género, sino también otros indicadores cuando sea éticamente apropiado, es decir, raza, etnia, edad, condición de discapacidad, etcétera. Bueno, no soy la única persona que destaca la importancia de los datos desglosados por muchos indicadores, pero bueno, es muy importante decirlo otra vez que necesitamos más datos para comprender hoy
pero también para poder planificar para el futuro, porque sin datos no podemos saber cuáles son las mujeres que tienen más riesgo. Podemos hablar como mujeres, como un grupo muy general, pero para poder comprender cuáles son las mujeres que corren más riesgo para perder su trabajo o para ganar menos ingresos, tenemos que tener los datos muy desglosados y ver más de solamente el sexo y con mucho más indicadores. Bueno, dejo mis palabras con la importancia de los datos y mil gracias otra vez para incluirme en ese panel. Gracias. Muchísimas gracias, Angie, y también a la IGF por esta contribución. Con esto llegamos al final de este panel. Desafortunadamente estamos un poco extendidos de tiempo, pero todavía tenemos hoy por la tarde y mañana que van a ser en formato de conversatorio, entonces va a ser un poquito más dinámico. Los colegas que están acá nos acompañando presencialmente van a hablar en diferentes sesiones, así que si tienen preguntas o comentarios también pueden aprovechar estos espacios. Muchísimas gracias a las panelistas, los panelistas, tanto presencial cuanto online. La idea justo de esta sesión era enseñar un poco que existen distintas experiencias, tanto en la región como internacionalmente, que pueden apoyar a Bolivia en su proceso de promoción de la equidad de género en la minería. Iji y Mayra, vamos a sacar una foto y mientras nuestra querida maestra de ceremonias les va a dar algunos avisos sobre el almuerzo. Muchísimas gracias. Un aplauso para los panelistas. Muchísimas gracias. Adelante con la fotografía de este panel tan importante en esta primera jornada de nuestro seminario internacional. Sesión plenaria, la equidad de género en el sector minero en los países de la región andina. Agradecemos a Rodrigo Hurtado, agradecemos a Antonia Aristía, también agradecemos a Verónica Cid. De la misma manera, agradecemos a Juan Martín, a Mayra Figueroa, a Eje Tequimbas. Adelante con la foto de nuestro panelista y ese fuerte aplauso, por favor. En la tarde tendremos 3 importantes paneles para compartir. En la primera parte, sobre participación igualitaria, estará nuestra hermana Elizabeth Alcón, secretaria del régimen interno de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Estará también moderando Carlos Saavedra, analista político. Estará con nosotros también Noemí Gutiérrez, jefe de gabinete del Ministerio de Minería y Metalurgia. También nos acompañará nuevamente nuestra hermana Antonia Aristía, encargada de la Unidad de Género y Diversidad del Ministerio de Minería de Chile. Nos acompañará Ana María Araníbar, directora ejecutiva de la empresa Cumbre del Sajama. De la misma manera, Silvia Molina, investigadora en Recursos Naturales e Infraestructura de Fombo MADE, que estará presente. Segundo panel sobre autonomía económica, ingreso y seguridad laboral. Grandes mujeres, profesionales, intelectuales nos estarán acompañando. Y tercer panel, articulación y coordinación interinstitucional y multisectorial, que estará también presenciando nuestra hermana viceministra Nadia Alejandra, la directora general de Asuntos Administrativos del Ministerio de Minería y Metalurgia, Jorge Joaquina de Comibol, Ivana Calle, comunicadora consultora en agencias de cooperación internacional y sociedad civil. Muchísimas gracias. Les invitamos al almuerzo en el Hotel Europa. Van a recoger las fichas correspondientes, por favor.